Buenas, buenas, bienvenidos una vez más aquí a Bichapo el Monte. Aquí estamos una vez más reunidos, ¿verdad? Para estudiar la palabra del Señor. Pero esta noche, o este día más bien dicho, vamos a comenzar una introducción al libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos es un libro muy, pero muy fascinante para mí personalmente. Es un libro que yo aprecio mucho, pero antes que nada, ¿por qué no abrimos en oración? Padre eterno, venimos ante tu presencia, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu amor, tu compasión, Padre eterno. Te agradezco, Señor, que nos permite reunirnos, Señor, para estudiar tu palabra. Te agradecemos, Señor, que nos bendices cada día, Dios, con tu gracia, con tu paz, tu tranquilidad, Señor, que nos conformas, Señor, que nos vas poco a poco, Señor, convirtiéndonos más y más a ti. Y ese es mi deseo, Señor, que a través de este libro, Señor, de esta carta de Hebreos, podamos crecer más en el conocimiento del sacrificio de Cristo Jesús por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos una vez más a, como les digo, aquí a Bichapo el Monte. Pero esta noche vamos a hacer una introducción, ¿verdad?, a la supremacía de Cristo en este libro de Hebreos, esta epístola de Hebreos. Saben, se me hace muy curioso porque a veces decimos carta, a veces decimos libro, a veces decimos epístola, ¿verdad? Pero todos describen lo mismo de lo que vamos a estudiar. Quiero decirles algo. Yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio bíblico, este libro de Hebreos, la introducción solamente era de 3 horas. Solo la introducción eran 3 horas. Y cada capítulo que estudiábamos eran 3 horas por capítulo, por clase. Y me acuerdo que el maestro dijo, solo estamos tocando la superficie del libro, porque cada capítulo es tan profundo que sería imposible tocar la profundidad de las escrituras en este libro. Ahora, mi maestro, yo recuerdo que dijo que tenía más de 40 años como pastor y maestro enseñando la Biblia. Dice, y yo todavía aprendo cada vez más y más cuando estoy enseñando y estoy preparando los estudios. Y como les dije, yo recuerdo que eran 3 horas de la introducción. Y dije, bueno, debería de ser así, siquiera 1 hora, hora y media. Porque la verdad puedo hacer, solo por la introducción, podría tener como unas 12 páginas para introducir lo que vamos a leer. Pero dije, no creo que me aguanten. Pero deje decirles, el libro de Hebreos es quizás uno de los libros más distintos y retóricamente elegantes del Nuevo Testamento, escrita como una carta de exhortación, persuasión, consejo y amonestación a los creyentes judíos desanimados por las grandes tribulaciones que atravesaban en su vida como seguidores de Cristo. Esta carta a los hebreos transmite una doble dosis de poder espiritual. No solo presenta la grandeza de Cristo de una manera que ningún otro escrito del Nuevo Testamento, porque es de un punto judío a los judíos, en especial a los judíos que están sufriendo, sino que exige repetidamente una respuesta del corazón del lector. Su objetivo principal es demostrar la supremacía absoluta de Jesucristo sobre los sacrificios de la ley, de la absoluta rigidez de los sacerdotes ante sus reglas estrictas y las costumbres y tradiciones creadas por los hombres, ¿verdad? Alientan a los creyentes a perseverar en su fe a pesar de las pruebas. Me encanta lo que leo en Salmos 19, versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio el sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad,
todos justos, deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado y dulces, más que la miel, la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Segundo, yo creo que nadie puede estudiar Hebreos sin crecer espiritualmente y encontrarse cara a cara de una manera nueva con Cristo Jesús. Deje decirles, todavía no hemos ni comenzado a tocar, ¿verdad?, la profundidad de lo que vamos a leer en Hebreos. Y tenemos que tocar los pensamientos más profundos de la introducción, porque tenemos que analizar este libro con un pensamiento simple y no descuidar su mensaje más íntimo para el oyente. Y se los digo porque muchas veces podemos leer un libro y no dejamos que la palabra de Dios se haga íntima a nosotros. La palabra de Dios tiene que ser íntima para el oyente. Cuando la lees tienes que meditar en ella. Tienes que tomarla como leímos, más que algo precioso de oro. Es algo con mucho valor, como vamos a ver. Primero, el autor del libro. Mientras algunos dicen que probablemente fue el apóstol Pablo, otros creen que pudo haber sido escrito por Apolos, porque Apolos, como sabemos, era un hombre muy elocuente. Era un buen orador de las escrituras. Pero otros creen que también podía haber sido Bernabé, porque si recuerdan, Bernabé también es judío y del tribu de Leví, como vamos a ver. Otros creen que puede haber sido Lucas, hasta incluso el apóstol Pedro. Pero la realidad es que el autor optó por no describir su nombre, lo que nos deja en un callejón sin salida respecto a su identidad. Ahora, Lucas era un gentil. Y aunque podría haber escrito bajo la tutela de Pablo, parece un autor poco probable. Como les dije, otros piensan que quizás fue Bernabé, simplemente porque siendo judío y perteneciendo al tribu de Leví. Pero la evidencia que tenemos demuestra que no fue él el autor. Se me hace curioso porque hasta otros creyeron que quizás había sido Clemente. Yo dije, eso un poco muy estirado. Pero uno de los que sí yo he escuchado muchas veces que quizás puede haber sido fue Apolos. Como les dije, siendo judío, era un orador elocuente, era un hombre bien educado, nacido en Alejandría de Egipto y muy versado en las escrituras. No lo sé, quizás fue. Pero me encanta lo que John Phillips escribió. Dice que Pablo escribió una epístola a los hebreos. Es evidente, segundo Pedro 3:15, donde dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Verdad? Pero continúe, realmente Hebreos es tan anónimo como se dice. Su último capítulo menciona a Timoteo y presenta una nota distintivamente paulina. Además, evidencia que el autor era bien conocido por sus lectores. Pablo es el candidato más probable desde todos los puntos de vista. En efecto, él era el apóstol de los gentiles y disfrutaba de magnificar su ministerio como tal, pero nunca perdió de vista que era primero israelita. Su primera preocupación al entrar en el nuevo campo de labor era siempre localizar a la comunidad judía en la ciudad y dirigirse primero a sus compatriotas en las sinagogas. Y es muy cierto, Pablo, donde sea que Pablo iba, lo primero que él hacía, él era
buscar donde estaban los judíos, reunirse con los judíos, hablar con los judíos y poner su caso ante ellos que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Por eso es que John Phillips cree que quizás, y él es muy fuerte en su pensamiento, que era Pablo. Pero como hemos visto, ¿verdad? Hay muchas especulaciones sobre el autor, pero nunca lo sabremos hasta que estemos en la presencia del Señor. Lo que sí sabemos es que fue escrito por un creyente inspirado bajo la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Este grupo de judíos sufría una intensa persecución y se encontraba fuera de la nación de Israel. Ahora, lo que sabemos, como les digo, la inspiración del Espíritu Santo es lo que vamos a ver. Porque estando bajo la guianza del Espíritu Santo, lo que le va a escribir a estos judíos es algo que tiene que dirigir el corazón, dirigir a la ausencia a la que se dirige el mensaje. Mientras que esta carta parece haber sido escrita principalmente para creyentes judíos antes del año 70, después de la resurrección de Cristo, ya que se trata del tema de los sacrificios del templo, que entonces se realizaban, y el templo en Jerusalén aún no había sido destruido. El templo fue destruido en el año 70 por el general Tito, y el templo fue destruido actualmente por error, por accidente. No era algo que ellos iban a hacer. Es más, hasta habían dicho que no destruyeran el templo, pero accidentalmente lo pusieron en fuego, ¿verdad? Y lo primero que fueron viendo fue todo el oro, se robaron el oro, y el templo quedó, como dijo Jesús, destruido, cumpliendo la profecía del Señor. Ningún bloque está sobre él. Pero tampoco existen referencias en esta carta a creyentes gentiles, ¿verdad? Esto sugiere que esta congregación en particular era judía. Como les digo, no sabemos la ubicación de esta iglesia. Algunos comentaristas creen que probablemente se encontraba en Grecia. Y eso es cierto. Es más seguro que esta congregación estaba fuera de la nación israelita por la persecución que estaba pasando. Pero como vamos a ver también, el deseo de regresar al templo, de regresar, como vamos a ver, o retroceder a las cosas antiguas, a las cosas que cuando estamos en la dificultad nos hace más conforme, más tranquilos, porque es algo que ya reconocemos. Pero el argumento, ¿verdad? El esquema temático que tenemos aquí es en esta epístola, y principalmente en el primer capítulo, vamos a ver una persona superior, que es Jesucristo, del versículo 1 al 6, un sacerdocio superior, versículo 7 al 10, un principio superior, del versículo 11 al versículo 13. Me encanta porque estaba estudiando esta epístola, ¿verdad? Y en el grupo de pastores les mandé un mensaje, les digo, ¿saben? Llevo 2 días sentado aquí, en este escritorio, intentando poner la introducción a Hebreos. Y todavía no acabo. Aunque me la pasaba orando, estudiando y orando, 2 días me la pasé simplemente para hacer la introducción. ¿Por qué? Porque es algo muy personal, es algo muy íntimo, es algo que no tomamos ligero, es algo que no deberíamos de tomar liviano, ¿verdad? Decir, escribe lo que sea. No, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo en todo, porque el enfoque es Jesucristo como nuestro grande
sumo sacerdote que vamos a ver en la epístola de Hebreos. Y eso lo hace muy personal, no solo para la audiencia a la que se le escribió, sino como vamos a ver, para nosotros. Ciertas expresiones presentan a lo largo de esta epístola resaltan el propósito principal de la carta: exhortar a los creyentes judíos que llegaron a la salvación a través de Jesús a continuar en la fe y, como les dije, a no volver atrás, a no retroceder a la vida anterior. Una de las palabras clave que aparece en toda la epístola es perfección. Perfección. Pero entiendan esto, esta palabra no significa inmaculabilidad, ¿ok? O decir sin manchas o sin imperfecciones. En el Nuevo Testamento no lo dice. En todo caso, define la relación entre Jesús y los creyentes maduros e inmaduros. Y esto es lo que vamos a ver en el capítulo 2, versículo 10, capítulo 9, capítulo 5, versículo 9, capítulo 6, versículo 1, el capítulo 12, versículo 1 y 2. Porque somos una gente imperfectas, disculpe. Pero estamos siendo perfeccionados a través de Cristo Jesús. Y no vamos a ser perfectos hasta que estemos en la presencia del Señor. Si fuéramos perfectos, no pecáramos. Pero como sabemos y vamos a ver, todos somos capaces de pecar. Otra palabra importante en esta epístola es la palabra eterna, para mostrar que el cristianismo es eterno, ya que se basa en el sacrificio, en el propicio que Dios hizo a través de su Hijo en la cruz. Mientras que el judaísmo era temporal y pasajero, pues se fundamentaba en los sacrificios de animales. Y porque estaba fundada en los sacrificios animales, era algo que se tenía que hacer, como vamos a ver, anualmente. Y esto lo vamos a ver, como les digo, el capítulo 5, versículo 9, capítulo 9, versículo 12 y finalmente en los 14 y 15. Me encanta lo que dice en Hebreos 4:15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue en todo puntos tentados como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para socorro en el momento de necesidad. Ahora surge la pregunta de si se trataba de una iglesia ya establecida o una iglesia recién formada. Evidentemente estaba lo suficiente establecido como una congregación para incluir miembros maduros e inmaduros en ella. Hebreos 5:12 nos dice: porque aunque ya debéis ser maestros, ¿verdad? Esos son los que son maduros. Necesitas que alguien os enseñe de nuevo lo primero, como bebés, principios de los oráculos de Dios, y has llegado a necesitar leche y no comida sólida. Pero recuerden, esto es muy importante, porque para nuestro Señor Jesús solo existe un tipo de creyente. Este es el nacido de nuevo o regenerado a través del Espíritu Santo por fe en nuestro Señor Jesucristo, en donde encontramos la salvación y el perdón de nuestro pecado, ¿verdad? Pero entiendan esto, Levítico, el libro de Levítico es clave para este libro. El libro de Levítico es fundamental para entender Hebreos. Este libro del Antiguo Testamento es la guía para los sacerdotes del templo. Gran parte del libro de Hebreos se basa en los principios del sacerdocio levítico, donde contiene los símbolos ceremoniales presentes en esta carta. Ahora, quiero decirles, tenemos 5 advertencias que se encuentran en Hebreos.
Y esto es muy importante porque estas 5 advertencias yo creo que se pueden aplicar a nosotros mismos en nuestra vida, al igual que a los hebreos del tiempo. Primera advertencia es haciendo caso omiso de su salvación a través de Jesús. El contexto que precede a Hebreos 2, 1 al 4 demuestra que Jesús es mayor que los ángeles, mayor que los sacrificios de animales. Su ministerio es mayor y más majestuoso como Hijo unigénito de Dios y por lo tanto está por encima de los ángeles. Dios ahora ha hablado al hombre no a través de profetas ni de ángeles, sino directamente a través de su Hijo Jesús. Esto lo podemos ver en Juan, Mateo, Lucas y en Marcos. Porque Dios nos está hablando a través de su Hijo, como leemos especialmente en el capítulo 8, ¿verdad? El 8º capítulo del Evangelio de San Juan, donde Jesús declara que Él es la luz. Donde Jesús declara y nos demuestra que Él es el Hijo de Dios. En especial en 8:54, ¿verdad? Disculpe, 58, donde dice que Él y el Padre son uno. Entonces el Padre nos habla directamente a través de su Hijo. Y eso es lo que está, y vamos a ver en Hebreos, que Dios nos ha hablado no a través de profetas, sino ahora nos habla a través de su Hijo. Y cuando estamos pensando en eso y meditamos en eso, sabemos que Dios nos habla a través de su Espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Dios es el que nos inspira, como inspiró al autor de este libro, pero también nos inspira a nosotros a orar, a alabar y a estudiar su palabra. Como les digo, no deberíamos de tomar la palabra de Dios o hacer omiso la salvación, porque todo está a través de Cristo Jesús. Como les digo, yo duré 2 días sentados. Ya me dolía el trasero. Se me durmieron las piernas en un momento por estar pensando y estudiando. Y me levantaba y me ponía a caminar. ¿Por qué? Porque quiero que el Señor me inspire en lo que vamos a leer, escribir y cómo es que vamos a estudiar la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos lleva al segundo punto de las advertencias, la incredulidad en la suficiencia de Cristo. Hay muchos que son incrédulos, que no creen que Jesucristo es suficiente para nuestra salvación, y eso es lo que vamos a ver mucho en el tema de la epístola de Hebreos. Los capítulos 3, 7, capítulo 3, versículos 7 al 4 tratan del descanso que Dios ha provisto a la nación israelita a través del sacrificio de Jesús. Pero los israelitas estaban satisfechos con una redención parcial en lo que es los sacrificios, ya que los sacrificios del templo proporcionaban solo eso, una salvación parcial, una redención parcial. Como les dije, cuando estás minimizando lo que Jesús ha hecho en la cruz y estás confiando en los sacrificios de los animales, tu salvación o tu redención es parcial, partial. Los judíos tenían una redención parcial. El creyente tiene una redención eterna por lo que Jesús ha hecho. Porque ellos, cuando iban al templo y hacían sus sacrificios, como les digo, esto solo proporcionaban una redención parcial. Los judíos incrédulos que murieron en el desierto cuando no creyeron que Dios los llevaría a la tierra prometida es un buen ejemplo. Ellos vieron las plagas, vieron los milagros de Dios, en especial cuando el mar se partió, pero al llegar a la oportunidad de entrar a la tierra prometida, no creyeron,
no confiaron en Dios. En especial, ¿por qué? Porque escucharon a 10 hombres murmurar que habían gigantes en la tierra y estos murieron en el desierto. Llegaron a la mitad y no acabaron la carrera. No creyeron que Dios los llevaría a la tierra prometida y murieron porque estaban atrapados en una creencia temporal en lugar de la redención eterna que tenemos en Cristo. Y esto es lo que vamos a ver. Porque en Hebreos, como les digo, cuando estábamos estudiando este libro, yo decía, 3 horas no son suficientes para comprender cada capítulo. Porque la incredulidad en el Hijo de Dios, como vemos en el capítulo 5 y 6 de Hebreos, presentan a Jesús como nuestro sumo sacerdote, que nos está perfeccionando, ¿verdad? Dentro de la comunidad de creyentes judíos, algunos individuos reconocían intelectualmente las verdades de Cristo, pero estaban inclinados a regresar a las prácticas religiosas tradicionales y al sacerdocio arónico, lo cual Jesús advirtió con frecuencia. Si recuerdan, Jesús les había dicho a sus discípulos, cuidado. ¿Cuidado con qué? De yeast, ¿verdad? La semilla de los sacerdotes. Cuidado, les decía Jesús. Escuchen lo que dicen los sacerdotes. Hagan lo que dicen los sacerdotes. ¿Pero qué? No imiten a los sacerdotes. La hipocresía de los sacerdotes. Eso es lo que Jesús les advirtió una y otra vez con frecuencia. Estas personas que están en la comunidad, en la congregación, son inteligentes, intelectuales, pero no reciben en el corazón. Es más, estas personas rechazaron el sacerdocio de Melquisedec, que representa a Jesús, en favor del sacerdocio de los hijos de Aarón, que representan los sacerdotes del templo. El pasaje enfatiza la gravedad de abandonar la fe y la imposibilidad de la restauración para quienes lo hacen. Piensa en eso, porque este pasaje de ese capítulo va a ser muy importante. El pasaje enfatiza la gravedad de abandonar la fe y la imposibilidad de ser restaurado para los que lo hacen. ¿Por qué? Porque su actitud hacia Jesús se presenta como una medida de su estado de su salvación. La cuarta advertencia es despreciando al Espíritu de Dios y volviendo a la perdición. En el pasado, solo un sacerdote designado podía entrar una vez al año en el lugar altísimo, ¿verdad? O el santísimo, the Holy of Holies, el sagrado de sagrados. Una vez al año, solo un hombre tenía acceso, y ese hombre tenía que pasar varios ritos para poder entrar. Y le ponían campanas, porque si se oían las campanas significaba que estaba vivo, que Dios no lo había matado. En Hebreos 10, 26, 39, el autor se dirige a una audiencia judía, enfatizando que el sacrificio de Jesús otorga a todos los creyentes acceso a este privilegio sagrado. ¿Por qué? Porque el velo está rasgado, el velo está roto. Simboliza la apertura del santuario interior a todos los que tienen fe en Cristo Jesús.
el velo fue roto, todos tienen acceso al Holy of Holies, al Sagrado de Sagrados. El autor advierte que volver a la práctica anterior de los sacrificios demuestra desprecio por el nuevo pacto que representa a Cristo Jesús entre el hombre y Dios. Él es el nuevo pacto. Cuando Él murió en la cruz, murió una vez para todos, formando un nuevo pacto entre el hombre y Dios y satisfaciendo la ira de Dios. Esta advertencia se refuerza con la declaración que tenemos en el versículo 38. Dice, pero el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, mi alma no se complace en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen para la salvación del alma. Piénsalo, nosotros no vamos a retroceder. Nuestra salvación está aquí, en Cristo Jesús. Pero el que retrocede está despreciando lo que Cristo ha hecho por él. Y al despreciar lo que Cristo ha hecho por él, se pone bajo la ira de Dios una vez más, como vamos a ver. Este pasaje que vamos a ver en este capítulo de 10 de Hebreos resalta que descuidar este don divino constituye apostasía y hace a las personas sujetas al juicio justo de Dios por pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Piénsalo, en el capítulo 10, ¿verdad? Versículos 26 a 39, vamos a ver que rechazar la salvación es una vez más ser y ponernos en apostasía, ser un apóstol, apostate. Yo estaba pensando en eso, porque después de más de 26 años caminando con Cristo Jesús, he visto mucha gente venir a la fe y después abandonar la fe, regresar al mundo y decir, yo no quiero nada con Cristo. Pero cuando he conversado con ellos, dicen, no, pero yo todavía tengo la salvación. ¿Por qué? Porque dicen que caminaron una vez con Cristo. No choca, no hay balance. En la vida diaria los creyentes pueden abrazar activamente su acceso a Dios, dedicando tiempo a la oración personal, al estudio de las Escrituras y a buscar la guía de Dios en nuestras decisiones. Por ejemplo, en lugar de confiar únicamente en rituales o tradiciones externas, los creyentes pueden acercarse a Dios con honestidad en momentos de debilidad, confiando en la gracia de Dios y en el perdón de Dios. Elegir participar regularmente en una comunidad de fe, una congregación, ofrecer ánimo, nos ofrecemos ánimos unos al otros y expresamos abiertamente nuestra dependencia de las promesas de Dios que se concretan en el que vive para Cristo Jesús por fe y nos evita retroceder a la vida anterior. De esta manera los creyentes podemos honrar el privilegio otorgado a nosotros por Cristo en lugar de ignorarlo. Como les digo, nosotros dependemos de las promesas de Dios. Estas promesas son concretas en nuestro corazón, en nuestra fe. ¿Por qué? Porque nos ayudan a evitar retroceder a la vida a la cual vivíamos anteriormente. Hay muchos, como hemos visto, ¿verdad?, que vienen a la iglesia, parecen ser uno de nosotros por un tiempo,
caminan con Cristo con un tiempo, hablan como creyentes, parecen ser creyentes, pero al tiempo vemos que no confiaron en las promesas de Dios y retroceden a la vida anterior, a las drogas, ¿verdad? Las drogas ilícitas, al alcohol, a la fornicación, y desprecian el privilegio que tenían con Cristo. Y eso, como les digo, los pone bajo la ira de Dios, como vamos a ver, porque llegan a ser y a vivir en la apostasía. La quinta advertencia que tenemos es desobedecer el llamado de Dios y no servir a Dios con reverencia. Esto es muy importante. El no atender el llamado de Dios y servir con reverencia puede resultar en el desaliento espiritual. Como se afirma en Hebreos 12:3, dice: considerad aquel que sufrió tal hostilidad de parte de los pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis ni desmayéis en vuestros corazones. Hablando de Cristo Jesús, hablando del sufrimiento de Jesús, la hostilidad que tenían los sacerdotes contra Cristo Jesús, para que nosotros no desmayemos en nuestros corazones y no pierdamos fe. Hebreos 12 destaca la fe que tienes cuando confías en Dios y resistes la tentación de pecar. Eso es muy importante. Resistir la tentación del pecado. Por ejemplo, Josué aceptó la disciplina de Dios cuando se descubrió la desobediencia y la codicia que se encontraba en el pueblo después de la derrota de Jericó. Si recuerdan, cuando estudiamos Josué capítulos 10, ¿verdad? Del 10 al 12 vimos como no pudieron tomar la pequeña ciudad de Ai. ¿Por qué? Porque Acán había desobedecido los mandamientos de Dios, había codiciado la ropa púrpura, había codiciado el oro, había codiciado la plata, la había escondido en su tienda, en su casita, y había traído ¿qué? Pecado. Y Josué se tiró al piso. Él aceptó la disciplina de Dios y Acán murió por el pecado. Por otro lado, también tenemos a Esaú, que cambió su primogenitura por una satisfacción momentánea. Vendió su derecho como el primer hijo nacido por una sopa de lentiles, priorizando los placeres mundanos sobre las bendiciones espirituales. Por ello, los creyentes están llamados a responder al llamado de Dios, buscar la justicia y la salvación a través de Cristo Jesús para ser dignos del reino milenial. Nuestro llamado es ser fiel a Dios. Nuestro llamado es responder al llamado de Dios. Si Dios te llama a predicar la palabra de Dios, tienes que hacer lo que Dios te dice. Aunque se mire difícil, Dios está con uno. Los placeres del mundo no deben de ser lo primero en nuestra vida.
sino que debemos buscar las bendiciones espirituales. Como vamos a ver, los hebreos están en una dificultad donde ellos tienen que decidir buscar las bendiciones temporales que se encuentran en especial en los sacrificios rituales del templo, o buscar las bendiciones espirituales que se encuentran en el sufrimiento. Cada uno tiene que decidir, porque debemos llegar a comprender que es más importante buscar lo espiritual o buscar lo temporal. El autor no es conocido. El autor no nos dice quién es, pero nos basta que Dios fue quien garantizó que los judíos salvos permanecieran dentro de su gracia, y fue Dios quien inspiró a este autor a escribir estas palabras, tanto para los judíos como para nosotros. Eso es lo más importante. Muchos ponen mucha importancia en el autor. El autor no puso importancia en poner su nombre. Hay muchos hombres en este mundo, en la iglesia, que desean el título y le ponen mucha importancia en el título, pero no le ponen más importancia en servir al Señor. Esta semana, como saben, fuimos a un retiro de pastores de la iglesia, donde tuvimos el placer de hacer a uno de nuestros hermanos, darle la bendición de confirmarlo como pastor. Pero para él fue un shock cuando le dijimos que lo íbamos a confirmar como pastor. Y empezó a llorar porque dijo: yo no soy digno del título. Yo no soy nadie para recibir esta confirmación. Y hasta nos dijo: no sé si soy capaz de recibirlo, porque yo solo quería ser un sirviente, sin reconocer que todo el momento ha estado sirviendo al Señor. Y empezó a llorar, porque para él no era más importante el título, solo servir. Y eso es lo que vamos a ver cuando empecemos a estudiar esta epístola la semana que viene. Porque nuestro deseo, nuestro placer debe de ser buscar a Dios, no buscar las tradiciones de los hombres. Lastimosamente, como les dije a través del libro de Josué, yo he conocido a mucha gente que ha abandonado la fe por los ritos y las tradiciones de los hombres, donde se ponen a adorar y a hacer veneración a ídolos, en vez de reverencia solamente a Dios. Y ese es el problema en el que se encuentran estos judíos. O regresamos a las costumbres y tradiciones de nuestros padres, o permanecemos en la fe que tenemos en Cristo Jesús, que Él es la propicia de Dios para nuestra salvación, que Él es la garantía de Dios para nosotros. Pero como vamos a ver, es un libro muy profundo. Vamos a durar un buen rato en este libro, pero va a ser una gran bendición estudiar este libro. ¿Sí? Oremos. Padre eterno, una vez más, Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te agradecemos, Señor, simplemente por la introducción a este libro, Señor, porque va a ser un libro muy profundo. Será un libro que
nos va a traer cara a cara contigo, Señor, en donde vamos a estar estudiando lo que significa depender solamente de la propicia que tenemos en Cristo Jesús, de la salvación que se encuentra solo en tu Hijo y el significado de la cruz para cada uno de nosotros. Te agradezco, Padre, que has tenido misericordia sobre nosotros y confiamos en tus promesas, Señor. Ayúdanos a permanecer concretos en ti, firmes en nuestra fe y recibir tu gracia y tu amor que tenemos en tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Gracias, Padre, te agradecemos una vez más y te pido tu bendición sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas y hermanos, gracias por acompañarnos y nos vemos para la semana que viene. Vamos a continuar y a comenzar el capítulo 1 de esta epístola de Hebreos. Dios los bendiga. Adiós.